Invitamos entonces al señor Gabriel Mancilla Escobar, vicepresidente del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Previo a la presentación quería pedir autorización para que don Eli Rojas dé un pequeña introducción de lo que es el CASALAC, el Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe. Así que sí. Gracias. Para presentar el contexto, ¿qué es el CASALAC? Es el Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Programa Hidrológico Internacional que existe desde el año 2012 en Chile a requerimiento del Estado, del gobierno de la época, para instalar un centro que coordine todas las políticas, los intereses y las voluntades, los problemas que aquejan en recursos hídricos al país. Por ello, la presentación que hará el director ejecutivo Gabriel Mancilla va en esa dirección, que nos permite juntar y acomodar todas las voluntades para solucionar los problemas más allá de los diagnósticos, problemas que ya conocemos y sabemos. El decreto 202 lo estableció a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente fue aprobado por este Congreso Nacional por unanimidad. Y también felicitar al Senado, debido a que en la historia de Chile podemos encontrar que en 1819 este Senado, que se le denominaba Senado Consulto, estableció las primeras normas sobre el uso del agua para riego, que en noviembre de ese año, 1819, Bernardo O'Higgins lo establece mediante un decreto que se denomina Regadores de Agua. En consecuencia, el director, el señor Gabriel Mancilla, lo expondrá como Centro del Agua de la UNESCO. Gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, esta presentación está vinculada a lo que es la exigibilidad de los derechos, del derecho humano al agua desde el territorio, derecho humano al agua y al saneamiento. Y me equivoqué. Ahí sí. Esto ya se ha hablado un poco. El agua y saneamiento fue reconocido por Naciones Unidas, por todos los países el año 2010, pero y posteriormente se hizo vinculante, es decir, cada país tiene obligación de aplicarlo, ¿cierto? En Chile, ya lo hemos conversado, ya se ha visto, la Constitución no explicita claramente el derecho humano, sino que habla de que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y tenemos el derecho a la vida y derecho a protección a la salud. O sea, secundariamente o por ligación el derecho del agua debería estar garantizado, pero no es explícito. Igualmente el Código de Aguas también ya se ha revisado, tuvimos varias presentaciones que lo mencionaron. Sin embargo, yo me quería puntualizar solamente en un tema, y que el artículo 314, que indica que el presidente de la República tiene por, la facultad de declarar zonas de escasez a petición de la Dirección General de Agua, y una vez eso declarado, el presidente puede o podría eventualmente tomar posesión indicar o señalar o dar la tuición a DGA para que ellos distribuyan el agua en los sitios en los cuales está la escasez. Es decir, está la disposición legal de poder tomar el agua y poder redistribuirla en casos de escasez. ¿Cuál es el problema? Que esa norma, que es muy potente, no se ha ejecutado nunca, ¿ya? Por lo tanto, existe la posibilidad de resolver ciertos problemas temporales de agua, sin embargo, no se ha tomado la decisión. En fin, el derecho humano al agua, como también se mencionó, según Naciones Unidas, se habla de que se requiere entre 50 y 100 litros por persona diario, que ya es poco, pero es lo que se asume, ¿verdad? Y que el costo no debería superar el 3%, tal como lo mencionó Carlos Esteves. Se habla de cantidad, calidad y continuidad del recurso hídrico. Y en ese sentido, en términos técnicos, Chile tiene varios factores que pueden alterar esa calidad, cantidad y continuidad. Y desde el punto de vista territorial es muy marcado. Por ejemplo, las condiciones hídricas estructurales del país. Chile por sí es un país de diversas condiciones climáticas y diversos índices, ¿ya? Por ejemplo, un índice de aridez. Chile desde Santiago al norte es un clima semiárido, árido o incluso hiperárido. Vale decir, tenemos poca agua por naturaleza.
hay muy poca agua. Por lo tanto, el poder tener un derecho humano al agua se va a hacer cada vez más difícil si tenemos una demanda muy alta, ¿verdad?, de todo tipo. Por lo tanto, dado esta condición de aridez y esta condición de un clima diferente, además existe una disponibilidad que es diferente. Si se fijan en ese gráfico, ahí hay un índice que se llama el índice Falkenberg, que es el índice aceptado mundialmente para definir disponibilidad de agua. Y se habla de que bajo 1.700 metros cúbicos por habitante año es una condición de vulnerabilidad. Y bajo 1.000 ya pasa a ser estrés, ¿verdad? Y es un estrés severo. Bueno, si nos fijamos en eso, en Chile, desde la región metropolitana hacia el norte, estamos en un estrés relativamente severo, ¿ya?, o escaso. Es decir, hay una condición estructural del país que hace muy difícil poder cumplir con los requerimientos hídricos a todo nivel, especialmente desde Santiago al norte. Además, podemos tener otra condición que es mucho más fuerte y que ha sido cada vez más recurrente, que son las sequías, ¿ya? Estos gráficos que ustedes ven ahí pueden mostrarnos que, por ejemplo, desde la zona de Coquimbo hacia el norte, las sequías con un 20% de déficit de agua son recurrentes cada 2 a 5 años, ¿ya? Versus en el sur, cuando la sequía de un 20% puede ser cada 10 o cada 20 años, ¿ya? Es decir, de Santiago al norte la situación es crítica, ¿ya? Sequías de 40% de disminución de la disponibilidad hídrica son o se dan cada 5 a 10 años de Santiago al norte. Es decir, tenemos una condición recurrente de sequía. No es que la sequía haya llegado hace poco al país, sino que la sequía siempre ha estado, históricamente ha estado, y parece un tanto lamentable el hecho que no tengamos medidas concretas y medidas a largo plazo para enfrentar la sequía, siempre sabiendo que esto ocurre permanentemente, o sea, siempre está la sequía, ¿ya? No es un fenómeno de ahora. Lo que pasa es que ahora hay más publicación, hay más conocimiento del tema, sin embargo, se sabe que esto va a ocurrir y va a volver a ocurrir, ¿ya? Por tanto, son situaciones que debieron haberse previsto con mucha antelación y no se han previsto, ¿ya? Y en ese sentido golpea no solamente el derecho humano al agua, sino que el derecho de cualquier otra institución o rubro que requiera agua. Eso debería haberse previsto y aún estamos a tiempo de hacerlo. Otra condición que se da es el desbalance oferta-demanda, ¿verdad? Sabemos claramente que la demanda de agua supera la oferta en las regiones del norte, desde zona centro al norte, y eso es una condición que nosotros mismos como personas, ¿no es cierto?, estamos avalando, ¿verdad? Nosotros mismos somos los consumidores de agua en todo sentido, no solamente para el consumo humano, sino también por los bienes y servicios que tenemos y las cosas que compramos. Y los usos del agua. Los usos del agua que principalmente, como se ve en la gráfica, son agrícolas. El 80% del uso del agua en el país es agricultura, ¿verdad? Y compite con el resto de los rubros, incluyendo el consumo humano que está también dentro del mismo paquete de agua disponible. Es decir, para poder tener agua, hay que tanto las sanitarias como las APR tienen que tener derechos de agua. Ese es el baile que tenemos que bailar, ¿verdad? Y por lo tanto entra a competir con otros rubros que pueden tener más o menos rentabilidad. Por lo tanto, se hace difícil poder cumplir y poder tener el instrumento para hacer cumplir el derecho humano al agua. Ahí hay algo que claramente hay que regular de mejor manera, ¿ya? El gráfico que ustedes pueden ver al lado derecho habla de caudales otorgados según derechos versus la demanda estimada. Si nos fijamos ahí, los caudales otorgados por derecho de agua son muy superiores a las demandas. ¿Qué implica eso? Que en el fondo quienes poseen derechos podrían perfectamente reclamar por más agua. Todos los rubros. Ellos tienen caudales otorgados que son superiores a las demandas. Por lo tanto, se puede dar y se va a seguir dando una condición de conflicto mucho mayor. ¿Por qué? Porque quien tiene un derecho de agua, en el fondo, quiere hacer valer su derecho, tal cual le fue otorgado, ¿cierto? Y por lo tanto, se genera una condición que no tiene fin, un conflicto que lamentablemente puede seguir escalando. ¿Cómo se ha actuado ante ello y cómo se ha actuado para cubrir el derecho humano al agua? Mediante dos sistemas. Primero, la sanitaria o agua potable urbana, ¿no es cierto?, que es un sistema otorgado al sector privado, ¿verdad?, con rentabilidad, pero que también ha cumplido una labor que ha sido bastante positiva, ¿ah? En agua potable hay más de un 99%, casi un 100% de cobertura.
también en alcantarillado y saneamiento se ha avanzado bastante, ¿verdad? Versus lo que ocurre en agua potable rural, que aún no logra cumplir con la totalidad de sus coberturas, tanto en disponibilidad de agua como en alcantarillado y saneamiento. En sistemas urbanos, como vemos, se concesiona una empresa sanitaria y después, posteriormente, se fiscaliza. Tenemos uno de los índices a nivel mundial mucho más altos, tal como lo mencionó la presidenta de Andes, ¿verdad? Por sobre la media mundial de disponibilidad de agua, y también por sobre la media mundial en alcantarillado y cobertura y tratamiento de agua servida, siendo este un ejemplo en distintas reuniones internacionales. Pero en agua potable rural tenemos aún un déficit, ¿ya? Tal como se mencionó anteriormente, no toda la población está abastecida, ¿verdad? Y también no toda la población tiene alcantarillado y saneamiento. Esto está en la nueva ley, que aún estamos esperando el reglamento. El sistema es un tanto distinto, ¿verdad? Primero se necesita tener una concentración de habitantes de zonas rurales, tienen que establecerse una capacidad de ellos para poder lograr un acuerdo y poder componer y organizar un comité de agua potable rural. Ahora, para poder llevar esto a la práctica y poder tener el sistema funcionando, necesitan algunos elementos que son fundamentales. Primero, tener una fuente de agua segura, que de por sí ya es difícil en situaciones de escasez, pero es exigible. Por lo tanto, el agua potable rural tiene que entrar a competir con los otros rubros para poder obtener el agua, cosa que no siempre, en las cuales no siempre tiene la ventaja, ¿cierto? Obtener una personalidad jurídica y después lograr la inversión, por fuente de la Subdere, la DOH, las municipalidades, los CORE, etc. Una vez que produce el agua, tiene varios desafíos. Primero, poder mantener el APR, hacerle mantención correcta y oportuna, lo cual es una dificultad, ¿no es cierto? Yo creo que la presidenta de los APR tiene los porcentajes más claros que nadie, pero se habla que más del 50% de la APR les cuesta mucho poder cubrir el mantenimiento de sus sistemas, ¿verdad? Se echa a perder una bomba, hay dificultades para ello y puede demorar muchos meses en poder regularse, ¿ya? Se supone que DOH, a través de las empresas sanitarias, deberían prestar esa asesoría, se supone que se hace, pero muchas veces es muy lento el procedimiento y la gente se queda sin agua. Otro desafío es tener la tarificación adecuada. No siempre las tarifas permiten cubrir todos los gastos de la APR, por lo tanto la continuidad de la APR se hace más difícil, ¿no es cierto? Y por último, la calidad, las resoluciones sanitarias. Hay APRs que han estado funcionando bajo normas de calidad porque muchas veces no pueden completar sus procesos. Sin ir más lejos, hay algunas estadísticas acá que probablemente puedan ser correctas, probablemente pueden variar un poco, pero son antecedentes recogidos tanto de los sistemas de APR como también de algunos estudios realizados por algunas fuentes, ¿verdad? Y que se habla, por ejemplo, que el requisito de cantidad y continuidad ha sido afectado en más de un 20% de los APR, habla de los años 2013-2014, pero más del 30% de los usuarios han sido afectados en varias oportunidades. En calidad hay APR que no han podido cumplir con los requisitos de calidad, aproximadamente un 5% entre el año 2011 y 2014, y otros que no han podido realizar los estudios bacteriológicos de sus aguas. También solo un 29%, se menciona acá, del APR financia sus gastos de operación, administración, mantención y reposición de equipos, ¿verdad? Y un 75% solo cubre gastos de operación, mantenimiento y reparaciones menores, no de ampliaciones, ¿ya? Poder ampliar una APR es difícil, solo un 43%, según esta estadística, ha realizado ampliaciones. Es decir, cuando hay nuevos usuarios, cuando llega nueva gente a las comunidades, difícilmente puede tener el agua con rapidez. Y también muy pocas APR pueden tener una gestión del riesgo. ¿Qué pasa si hay escasez? ¿Qué pasa si la napa se seca? ¿Ah? Hay muy pocas oportunidades de poder tener nuevos pozos porque es caro, porque tampoco... y ocurre también en algunas situaciones en que algunas APR deben funcionar en ciertos horarios porque en otros horarios la electricidad es más cara y por lo tanto ellos prefieren no producir para no cargar la tarifa de los consumidores. Por lo tanto, hay muchas dificultades en las cuales el sistema queda un poco vacío, queda un poco limitado y que naturalmente produce esta limitación sobre el recurso humano al agua que ellos tienen.
Y esto genera una serie de problemas. Aquí, bueno, Gloria Alvarado presentó varios casos, aquí yo coloco algunos que han sido mencionados, pero no solamente que afectan a la APR. Por ejemplo, está el caso del norovirus en Ovalle, 5.000 personas se enfermaron, ¿verdad? Fuertemente el año 2013 por aguas que llegaron en mala calidad, básicamente por la sequía. Digamos, las fuentes de las cuales se sacó el agua quizás no era la más adecuada, ¿no es cierto? Otros casos como lo que ocurrió en Caimanes, ¿verdad? Que al final se llegó a un acuerdo, pero es un acuerdo que nunca se sabe si se va a respetar o no, ¿verdad? Chañaral Alto, empresa agrícola que demanda a 3 APR también por derechos de agua, o sea, la demanda se dio al revés acá. Vecinos que denuncian problemas con aguas saladas en la Araucanía, ¿no es cierto?, por también escasez hídrica, etcétera. Y una serie de otros hechos, por ejemplo, en Los Coipos se pide solución a problemas de agua potable rural, especialmente porque hay problemas en las instalaciones, ¿verdad? Y estos problemas de instalaciones cuesta mucho que se puedan resolver, principalmente por falta de presupuesto y también porque el apoyo que puede entregar tanto DOH como las empresas sanitarias muchas veces demora, no es tan rápido, no hay una línea muy directa. Río Guatulame también, en Coquimbo, también hay problemas, ¿verdad?, en la zona de Guatulame. Se habla de que los derechos de agua pueden costar hasta 68 millones por acciones, o por litro, o incluso más, ¿no es cierto? Entonces, contra eso es muy difícil que una APR pueda competir, ¿cierto? Cabildo también, que está con la sequía absolutamente declarada y con serios problemas de agua, camiones de aljibes para allá y para acá, buen negocio los camiones de aljibes. Y también en Santa Olga, esa noticia de Santa Olga fue justo 2 días antes o 3 días antes de los grandes incendios que se dieron. Ya había una sequía permanente en la zona, muy compleja. Los APR también estaban nutriéndose por camiones de aljibe. Entonces, hay una serie de hechos que nos indican que el sistema en algo está fallando, ¿verdad? Mencionamos, tenemos problemas estructurales en el país, tenemos problemas de sequía, pero eso se sabe de mucho tiempo. Es necesario, ¿no es cierto?, avanzar, ¿no es cierto? No podemos, como dice ahí, quedarnos o estar esperando los plazos políticos o judiciales. Necesitamos respuesta y se necesitan dar respuestas ahora. Deben haber sistemas funcionando ahora, más que los plazos políticos, más que los plazos judiciales. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gabriel Mancilla. Ahora le invitamos a Modatima, representante de Modatima, señor Alexander Pávez Pinto, encargado internacional del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente Modatima. ¿Funciona esto? ¿Sí? Sí. Hola. Buenas tardes ya a todas y a todos. Nos tocó cerrar este ciclo de discusión y de debate. Y bueno, en primer lugar agradecer la invitación que fue hecha por las comisiones de recursos hídricos y de derechos humanos del Senado a que nosotros como movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente podamos dar nuestro punto de vista respecto a la dramática situación que se está viviendo en distintos lugares del país. ¿Ya? Como hay poco tiempo voy a ir al grano. Esta imagen la tomamos en el mes de febrero y yo creo que representa bastante la situación de despojo que se está viviendo en la provincia de Petorca, pero no solamente en la provincia de Petorca. Ustedes pueden ver de que hay un animal muerto, ¿no es cierto?, en las proximidades del río de la Ligua, a la altura de Placilla, en la comuna de la Ligua. Y de fondo podemos ver este paisaje que ya es habitual en la provincia y en tantos otros lugares de Chile, que son estas plantaciones, estos cerros repletos de plantaciones de paltos, ¿ya? Y animales muertos que efectivamente, porque no han logrado tener ni el agua ni el alimento suficiente, los campesinos han tenido que dejarlos morir y justamente eso afecta a los propios modos de vida campesinos de los cuales ya no tienen agua para poder cultivar y para poder criar a sus animales, ¿no es cierto? Esta imagen es de la semana pasada en el sector de la Quebrada del Pobre, ¿ya? En la comuna de La Ligua también, y ahí hay una vecina de la Quebrada del Pobre que nos está mostrando justamente cómo no le sale agua,
de su llave y justo cuando la fuimos a visitar, hace 4 días que ya estaban sin agua, y nos contaba de que además de esa cantidad, cuando a veces llegan provisiones de agua, llegaban por 15 minutos y se volvía a ir el agua, y a veces te llegaba en la madrugada o a veces llegaba en momentos de la noche, entonces sin saber en qué momento llegaba el agua, tenían que juntar, improvisar con tambores, ¿no es cierto?, y botellas de agua para poder armarse alguna vida digna en medio de ese contexto de vida sin agua, ¿ya? Y esto pasa paralelamente a que se constatan situaciones como las que el año pasado reconoció el mismo gobierno, aunque de forma muy elegante, habló de que hay en Petorca extracción ilegal de agua, nosotros hablamos de que hay robo de aguas, ¿ya? Y por eso hay una cosa que el gobierno reconoce el año pasado, dirigentes de nuestro movimiento han sido condenados y perseguidos, y además de eso, dirigentes de Agua Potable Rural, como mostraba Gloria Verónica Vilches, ha tenido que sufrir amenazas e incluso intentos de atropello como el que sufrió el mes pasado, ¿ya? Miren, yo no me quiero detener mucho en el tema de la provincia de Petorca, solamente decir de que está este informe, la última información disponible de forma oficial que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos señala, es cómo aún en el diciembre del año 2018 se sigue violando el derecho humano al agua en la provincia de Petorca y sigue la acaparación y la usurpación de aguas en este territorio. Y digo que no me quiero detener mucho en la situación de la provincia de Petorca porque yo creo que ya se sabe bastante de lo que pasa en lugares como Petorca. Yo creo que el problema no es que no se sepa, ¿ya? Esta situación ha salido en medios de comunicación nacionales e incluso internacionales, es una situación que ya se conoce, ¿no es cierto? Y también lo que sabemos es que no pasa solamente en Petorca, y yo creo que la gente que está acá lo sabe bien, que viene de lugares como el Valle de Aconcagua, que viene del Valle del Choapa, ¿no es cierto? Gente que viene también de Villa Alemana, ¿no es cierto?, del Cajón del Maipo. En los territorios sabemos lo que está pasando, ¿ya? El tema es, y es lo que nosotros nos preguntamos frente a esto, es ¿hasta cuándo? ¿Ya? ¿Qué más tiene que pasar para que haya una solución definitiva al problema del agua en las comunidades y en los territorios? Y en ese sentido, bueno, lo que nos convoca tiene que ver con el tema del derecho humano al agua, ¿no es cierto?, que bueno, se ha señalado muchas veces ya en este foro de que no está consagrado, ¿no es cierto?, en la Constitución política, esta resolución que se hizo en Naciones Unidas, y lo que nos preocupa tiene que ver con cómo se está abordando el tema del derecho humano al agua, y lo digo más allá también del tema de la discusión sobre el Código de Agua, sino que cómo el Estado está haciendo política para resolver la problemática hídrica en nuestros territorios, ¿ya? Y acá hay una cosa que la mencionó Gloria, que yo creo que es digno de cualquier realismo mágico, de cualquier Macondo, que tiene que ver con que el gobierno, ¿no es cierto?, como ya se dijo, entregó de forma gratuita y perpetua derechos de agua, se sobreexplotan las cuencas como lo que ocurre en el río Petorca y el río Ligua, y ahora el mismo gobierno, ¿no es cierto?, tiene que salir a comprar derechos de agua a aquellos privados que se le entregó de manera gratuita, ¿no es cierto? Entonces, esta situación inaceptable se suma a otra situación que, por ejemplo, es la que ahora se fue divulgada con bombo y platillos por parte de la Gobernación Provincial de Petorca, en la cual empresas agrícolas, ¿no es cierto?, salían a donar derechos de agua, ¿no es cierto?, para poder abastecer a 2 comités de agua potable rural, ¿ya? Y acá lo que nosotros queremos decir enfáticamente es que hay cosas que nosotros creemos que no son compatibles. Y en ese sentido, derecho humano al agua y mercantilización no son compatibles. No podemos resolver... Y esto es bien claro, no podemos resolver los problemas generados por el mercado con más mercado. ¿Qué vamos a tener que esperar? ¿Que se salga a hacer una teletón por el agua para que los empresarios laven su imagen y que nos den las migajas de derechos de agua que tienen? Entonces nosotros lo que queremos hacer es apuntar al problema de fondo, ¿ya? Y el problema de fondo tiene que ver no solamente con el tema del cambio climático, que es verdad que existe, ¿no es cierto? No solamente con que hay buenos y malos empresarios, que también existen, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con el modelo extractivista que está instalado en este país, que lo que trata de hacer es maximizar lucros a base del saqueo de nuestros bienes comunes naturales y a costa de la vida de miles de familias, las generaciones futuras y la vida de los ecosistemas. Es eso lo que está de fondo y es eso lo que estamos en contra.
¿Cómo puede ser que un palto para exportación sea más importante que la vida de una familia? ¿Cómo puede ser que la expansión de la mina Pelambre sea más importante que la vida de la gente del Valle del Choapa? ¿Cómo puede ser de que Aguas Andina priorice darle factibilidad al proyecto Alto Maipo y no a la vida de la gente que vive en el cajón del Maipo? El tema tiene que ver con eso. Entonces nosotros, la verdad, disculpen, no estamos de acuerdo con el mundo feliz que nos presenta la representante de la empresa sanitaria. Lamentablemente, no estamos de acuerdo solamente, y acá el tema es crítico porque no solamente de que hay gente que vive sistemáticamente sin agua, sino que hay una parte de la población que tiene miedo del agua que está tomando. Agua con arsénico, con otros metales pesados, son una realidad cotidiana en muchos territorios del país. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros planteamos como Modatima? Tiene que ver con que una cosa que, bueno, puede estar de sentido común, pero bueno, como decía Galeano, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y tiene que ver con colocar el tema del derecho humano y la democratización como una relación completamente directa, ¿ya? Y ahí, en ese sentido, lo que nosotros colocamos y de manera muy sencilla es lo siguiente. No puede haber, ¿qué democracia real puede haber en un país como Chile si no se garantiza un derecho humano tan fundamental como el derecho humano al agua? ¿Qué democracia que merezca ser defendida puede existir si un derecho como este no se garantiza? ¿Ya? Pero al mismo tiempo también entendemos que el del derecho humano también tiene que ver con la democratización, porque no puede haber un derecho humano sustantivo, real, si es que no hay una democratización de la gestión de las aguas, ¿ya? Y eso para nosotros es muy importante porque acá también hacemos un llamado a trascender la misma resolución que hace Naciones Unidas, en el cual se dice que el agua tiene que ser saludable, físicamente accesible, asequible, en una cantidad suficiente. Y esos puntos no tienen que ver solamente con eso, que es importante, sino que tiene que ver con que para que el agua realmente sea un derecho humano, tiene que democratizarse la gestión de las aguas. Nosotros también tenemos que, la mayoría sencilla de este país, nuestros pueblos originarios y diferentes grupos de la sociedad, tenemos que decidir respecto al destino de manera colectiva de la apropiación de nuestras aguas y los usos que se hacen. Entonces, democratización está directamente vinculado al derecho humano al agua. Entonces, en ese esquema, y aprovechando que estamos acá en el Parlamento, yo creo que es importante para nosotros decir de que lo que necesitamos y exigimos son leyes al respecto, ¿ya? Necesitamos realmente una legislación, y a esto también hay que decirlo de forma bien clara, que lamentablemente el Senado y la Cámara de Diputados han sido partícipes de la mantención de este derecho, de este modelo de privatización de las aguas. Y es importante decirlo porque, bueno, como ya se colocó en distintos puntos de vista, o sea, por favor, estamos desde los años 90 que se está discutiendo que se haga una modificación del Código de Aguas. Y todavía no salimos con reforma sustantiva, salimos solamente con recorte. No lo entendí. Solamente salimos con recorte y con reformas maquilladas. Entonces, lo que nosotros realmente vemos es que en parte de este Parlamento no hay una voluntad política real. No hay una política real para cambiar la situación, y lo que necesitamos en ese sentido también es que también ha faltado construir mayorías para hacer reforma sustantiva en torno a este tema. Y nosotros no nos perdemos en este sentido y somos claros de que, en el fondo, esta indicación sustitutiva que es presentada por el actual gobierno, justamente lo que quiere es que nada cambie, ¿ya? Quiere que se mantenga este modelo privatizador y mercantilizado de las aguas. No vemos otro objetivo bajo este tema. Entonces, el tema es que necesitamos una voluntad política de parte de nuestros parlamentarios en este tema. Y ahí, bueno, tenemos algunas propuestas en ese sentido que, bueno, las venimos diciendo, porque nosotros creemos de que tenemos que ir al tema de fondo. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Derogar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política. Consagrar constitucionalmente el agua como un bien común y como un derecho humano. Hablamos de un bien común justamente con esta idea de que nosotros colocamos de la importancia de la democratización del agua. Por eso entendemos de que el agua tiene que ser un bien común y que nosotros podamos definir de manera colectiva.
En ese sentido, nosotros venimos impulsando lo que es una iniciativa popular de ley de aguas que apunte definitivamente a la desmercantilización de las aguas. Y en ese sentido también debemos reconocer de que la reforma que se venía discutiendo hace 8 años tampoco resuelve el problema de fondo, porque no ataca el corazón del modelo que es la propiedad privada de las aguas y el mercado de aguas, ¿ya? Entonces lo que necesitamos justamente es desmercantilizar y también restituir el agua, el dominio del agua, el dominio de la tierra, que en ese sentido completamente en desacuerdo a lo que planteaba el asesor de la DGA, de que dar certeza jurídica, ¿no es cierto?, dar certeza de propiedad, era algo que contribuía a volver a vincular agua y tierra, siendo que nosotros hemos visto cómo a lo largo del país eso mismo se ha prestado para crear un mercado de especulación en torno a las aguas y gente que no ha plantado ni un solo árbol se enriquezca comprando y vendiendo derechos de agua. El tema de las prioridades de uso se ha dicho. El tema de las prioridades de uso se ha dicho y bueno, se ha comentado bastante al respecto de, bueno, realmente priorizar lo que es realmente importante. Y frente a este tema que decíamos nosotros de democratizar, creemos que es fundamental democratizar la institucionalidad hídrica, ¿ya? En todos los sentidos y todas las entidades, tanto estatales como la sociedad civil y privadas que tienen que ver con el tema de aguas. Y con eso, un solo ejemplo, ¿no es cierto? Decía el asesor de la DGA el tema de que tenemos que fortalecer las organizaciones de usuarios de agua. Pero lo que nosotros sentimos es que tenemos que democratizar las organizaciones de usuarios de agua. Porque en el fondo hay que reconocer de que al final de cuentas, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua, funcionan como juntas de accionistas de sociedad anónima. O como nos decía una campesina en el sector de Longotoma, es como que los tiburones invitan a los pescados chicos para preguntarles cómo quieren que se los coman, ¿ya? Entonces, frente a eso, lo que necesitamos es realmente democratizar las organizaciones de usuarios de agua y no solamente fortalecer las que ya existen. Y bueno, finalmente también con lo que se decía Gloria respecto del tema de los sistemas comunitarios de agua, creemos que un componente, un bastión democrático de nuestras aguas son efectivamente el agua potable rural. No es algo que es residual donde el mercado no le interesa invertir porque no es rentable, sino que son un bastión democrático de nuestro país, por lo que tiene que fortalecerse frente a esta situación de crisis que cada vez le quita autonomía, lo hace depender de los camiones de aljibe y de la inversión estatal. Finalmente, yo creo que, bueno, finalmente el llamado que queremos hacer y lo que nosotros vemos que nuestra labor como movimientos sociales tiene que ser con un llamado de acción, un llamado de urgencia. O sea, este tema de la crisis no es una cosa de que digan las consultoras, la ONG y los informes nacionales e internacionales que nos dicen que de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, vamos a vivir una terrible crisis respecto al tema del agua, ¿ya? Nosotros sabemos y entendemos que la crisis es ahora. La crisis está pasando y la estamos viviendo en los diferentes territorios. Entonces, frente a eso, el llamado que nosotros hacemos es a recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Y cuando decimos recuperar, para nosotros es una palabra muy fuerte, porque recuperar quiere decir recuperar a aquellos que nos fue arrebatado de manera violenta, recuperar lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido no solamente en localidades como Petorca, en el Valle de Choapa, en el Aconcagua u otros lugares. Es algo que hemos perdido, la Araucanía, es lo que hemos perdido todas y todos. No hemos perdido solamente agua, hemos perdido culturas, hemos perdido soberanía, hemos perdido dignidad y también hemos perdido vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander, por esta potente exposición. Mi reconocimiento y mis respetos también a Modatima, que ha venido por muchos años luchando, levantando este tema, visibilizando, particularmente hacer un reconocimiento a Rodrigo Mundaca, a Verónica Vilches, que además han recibido amenazas a sus propias vidas por la lucha del agua. Así que desde acá un fuerte abrazo a ellos también y obviamente a toda la organización. Bueno, ahora abrimos, estamos en el tiempo, digamos, del programa inicial, pero queremos extender al menos una media hora. O sea, nosotros no tenemos problema, incluso 1 hora, pero respetando obviamente el tiempo de ustedes, sabemos que hay gente que ha venido de lejos. Abrir un espacio de deliberación, de discusión, de comentarios, de preguntas, pudiendo también interpelar o preguntar directamente a las panelistas de ambos bloques, ¿no?
En ese sentido pedimos que primero recojamos algunas opiniones, comentarios, preguntas y luego los panelistas, o sea, les pedimos que puedan ir tomando nota también para luego, responder. Como somos muchos y muchas, tanto acá como arriba, les pido que hagan señas como para ir dando la palabra para que nos escuchemos, ¿no?, con respeto, en orden de quienes han ido solicitando la palabra. Entonces, en primer lugar, Leticia Ramírez, presidenta del Consejo Campesino de la región de Coquimbo. Leticia Ramírez, que viene de la región de Coquimbo, Comité de Campesino, en primer lugar. Buenas tardes ya. Leticia Ramírez, presidenta del Consejo Regional Campesino. La señora Sara Larraín concluía su presentación diciendo ya no podemos esperar. O sea, ¿hasta cuándo seguimos esperando? Nosotros desde la región de Coquimbo decimos ya no podemos esperar más. ¿Ya? El Consejo Regional Campesino desde el año 2014, que hizo su primer Congreso del Agua, ha venido planteando, ¿no es cierto?, que las catástrofes naturales impactan principalmente a los más pobres, entre ellos los asalariados rurales y los campesinos, agricultores, crianceros de ganado caprino que están perdiendo todos los años lo que han logrado con mucho esfuerzo familiar. Y esto no es nuevo, cada vez el problema es más grave, ya que unos pocos empresarios subsidiados con dinero de todos los chilenos no dejan de hacer negocios con el agua, secando los embalses y agotando los acuíferos a vista y paciencia de los organismos del Estado que deben regular el uso del agua. Hay un sobreuso del agua y eso se ha dicho aquí en la Quebrada del Ají muy repetidamente. En plantaciones de frutales, en actividades mineras, lo cual se hace evidente con la prolongada, con esta prolongada sequía en gran parte del país. Las actividades económicas empresariales demandan más agua que la disponible, lo cual está haciendo colapsar los ecosistemas y con ello los asentamientos humanos. Pero autoridades de distintos gobiernos han llegado a proponer como solución que los campesinos dejen sus tierras y se conviertan en asalariados. La situación actual del sector rural de la región evidencia que el modelo de desarrollo, que aquí también se dijo, excluye a los campesinos y que las medidas para afrontar la catástrofe de la sequía solo están pensadas para resolver los problemas de agua de las empresas. El resto de la población debe conformarse con unas cuantas cajas de víveres y alimentos o bonos, ¿no es cierto?, para su ganado, que son más dádivas que para impedir la protesta social que provoca el abandono en que están las familias rurales. Decían aquí que, ¿no es cierto?, que los animales, y mostraron una imagen muy tremenda, ¿no es cierto?, la persona que me antecedió. También nosotros podemos decir desde la comuna de Combarbalá que el puma bajó hasta las casas de las personas a buscar agua. Y eso porque los grandes empresarios del agua han entubado desde la naciente los ríos. Entonces, naturalmente, los pájaros y los animales van a buscar el agua a las casas de los vecinos que están más cerca. Entonces, aquí urge, ¿no es cierto?, ya no podemos seguir debatiendo en torno a cómo se hace o qué no se hace y quién se compromete, ¿no es cierto?, a tomar las decisiones que ya debieron haber sido tomadas hace muchísimo tiempo. Entonces, a nosotros nos sorprende, ¿no es cierto?, que se digan cosas y no se hagan. En nuestro país va a haber dentro, ¿no es cierto?, de este año un encuentro internacional que se llama COP25. Y la ministra del Medio Ambiente decía que Chile cumple con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático y todos somos responsables, dice. Este es un desafío histórico para la acción climática global y será el evento internacional más grande que haya organizado Chile desde el Mundial del 62. Se trata de un gran hito para nuestro país y reafirma nuestro compromiso con el planeta, señaló la ministra. Más adelante ella agrega, dice, que como país el verdadero desarrollo económico-social solo es posible si se cuida el medio ambiente, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Bueno, siempre le pidan a los más pobres que se adapten. Ya, y digo esto porque yo soy de la comuna de Combarbalá y cuando nos están pidiendo que haya menos emisiones uno no puede comprender, ¿no es cierto?, que se autorice una termoeléctrica cuando ya no tenemos agua, con toda el agua que va a gastar y todo el impacto que va a producir, ¿ya? Entonces, hay tantas cosas que no se entienden, por ejemplo, que cuando estamos hablando acá del derecho humano,
¿cómo se explica que en la cuarta región, para que haya agua en el camión aljibe, no sé, se tenga que decretar zona de escasez hídrica y los embalses están, diría yo, que a su máxima capacidad, poquito menos? Entonces, el Estado se engaña, dice, tenemos que decir que hay escasez hídrica para poderle dar agua, ¿no es cierto?, para que haya plata para comprar agua, En las noticias que ahí se mostraban desde Combarbalá, donde dice empresario demanda APR, ¿saben ustedes que el 2014 este señor extraía agua en forma ilegal y se la vendía a la Intendencia? O sea, esas son las cuestiones, ¿no es cierto?, que ya no podemos seguir esperando para que se tomen decisiones. No podemos seguir esperando. Entonces, frente a eso y todo lo que se ha dicho, es una realidad en toda la región. Insisto, no podemos seguir esperando. Eso. Gracias. Vamos a ir a eso, alternando. Arriba también hay un micrófono disponible. Vamos a ir alternando arriba, abajo, porque está la galería. Y ojalá intervenciones no más de 2 minutos, 3 minutos para poder escuchar a varias personas que han venido. Un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Quién no escuchó esa frase cuando éramos chicos? Vivíamos en un país donde el agua se compartía porque aún no era un negocio. Desde 1980 el agua se separó de la tierra y se entregó al mercado, permitiendo que la mega escala subiera a las partes altas de nuestros valles y los secara, los contaminara, los depredara, los matara. En este marco que tiene como elemento central la crisis del agua, como habitante del Valle de la Aconcagua declaramos y comunicamos lo siguiente. 1. Rechazamos lo manifestado por el ministro Fontaine en relación a la jugada por la cual este gobierno pretende mantener el actual régimen privado, perpetuo y mercantil de las aguas, tal como lo anunciado por el gobierno, así como la reforma impulsada por el anterior, se alejan de las demandas históricas de quienes defenderemos el agua, derogar el Código de Agua fraguado en dictadura. Defendemos la vida y el agua como un derecho humano que debe estar fuera del mercado y garantizado para la sociedad y también para los ecosistemas, no así para las grandes empresas. Demandamos un valle de Aconcagua libre de extractivismo. Creemos que tanto la minería como la agroindustria de monocultivos intensivos generan serios impactos negativos que hoy ponen en jaque nuestra salud y el medio ambiente de la Aconcagua. Por un lado, la minería contamina nuestros ríos con constantes derrames de metales pesados que no se enferman y destruyen nuestro ecosistema, destruyen los glaciares, que son las reservas naturales de agua para el futuro a corto y largo plazo. En ese sentido, declaramos a Codelco como un mal vecino al desinformar y ocultar información sobre los reales impactos de su actividad en nuestra cordillera. Declaramos a Andes Cooper como la empresa minera asesina de los glaciares en la alta cordillera del Valle de Putaendo. A estas se suman Nutrespa en el Valle Juncal, en los Andes. Por otro lado, el cultivo intensivo de monocultivos está deforestando nuestros cerros y abasteciéndose, además de agua subterránea, lo que va en desmedro de los distintos poblados del valle, situación que llevó a los vecinos y vecinas de Panquehue a manifestarse y denunciar la problemática, siendo además fuertemente reprimidos. Manifestamos, número 3, nuestro repudio no solo al Código de Aguas, sino también a la institucionalidad ambiental que va en total perjuicio de nuestro territorio. Es así como podemos ver que gracias a este marco legal
nuestros humedales están desapareciendo a lo largo del valle. En nuestra cordillera se emplazan glaciares que nos abastecen de agua que la industria en complicidad con el gobierno nos quiere negar. Es por eso que demandamos una red real, ley de protección de glaciares, y llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a escuchar a las comunidades que los defienden y que se movilizan por una buena ley. Hacemos un llamado de auxilio como habitantes de un territorio que hoy da sus últimos latidos desde el Valle de la Aconcagua. Hoy agonizando exigimos nuestros derechos a la vida, nuestro derecho al agua. Solo así podremos construir un país en el que no sea nostalgia, sino realidad. El dicho que un vaso de agua no se le niega a nadie. Aconcagua resiste. Más gracias. También gente que ha venido organizándose y vino especialmente desde Aconcagua a expresar. Hay varias organizaciones detrás, por lo tanto se agradece esa puesta en común. Sí, vamos a ir alternando. Tienen que irse ahora, vale. Bueno, 10ª región, y luego estaba también el señor Roberto Pizarro de la CONAVI. En ese orden, y luego vamos arriba también. Ahí sí. Ya. Buenas tardes. Somos nosotros de la 10ª región. Escuchamos al norte, pero también somos Chile y la 10ª región está pasando otro tipo de crisis. Ya escuchamos al señor Esteban, y que lo sigo muchas veces, pero a la señora Sara Larraín un agradecimiento porque nos apoyamos en muchas cosas. Y creo que nosotros puntualizamos, hoy día yo soy de la comuna de Gualaigüe, y es una comuna que es un privilegio porque tenemos bosques nativos, alerce, tenemos bosques milenarios. Pero hoy día estamos en consecuencia de que mañana nos puedan atropellar y eliminar todo lo que tenemos. Un llamado, hoy día el señor de la DGA no está, un llamado, porque entregaron 450 concesiones de agua en la comuna de Gualaigüe. ¿Y se lo entregaron a quién? A las forestales, centrales de pasos y a las pisciculturas, ¿ya? Hoy día nosotros estamos haciendo un movimiento que se llama Salvemos al río Cisne, ¿ya? Que es un río emblemático, que es un río que tiene un sentido de la Pachamama, como lo llaman las comunidades indígenas. Ese río es alimentado por el lago Cabrera, que es un lago que el afluente no se pierde durante el invierno y el verano. Entonces el llamado que nosotros hacemos hacia el sur de Chile, ¿de qué manera no seguimos aprobando más piscicultura? ¿Qué estamos haciendo acá con este llamado de que aquí a nosotros nos aprobaron un proyecto de una piscicultura en donde nos van a intervenir el río y nos jugaron chueco y jugó chueco el Estado? Porque no hay comunicación entre los organismos DGA y el Ministerio de Medio Ambiente, en donde nos presentaron una declaración de impacto ambiental, en donde nosotros exigimos un estudio de impacto ambiental. Entonces también nosotros como Estado tenemos que preocuparnos dónde tenemos el agua. Lo tenemos en el sur de Chile. Hoy día la salmonera, yo trabajé mucho tiempo en la salmonera y el gran impacto que hace es el daño a la columna de agua. Ellos hoy día, para poder producir las grandes toneladas que hoy día permanecen con estos sectores privados, traen todo tipo de enfermedades y quedan registrados en la columna de agua, como el IPN, el BKD, el SRS, el hongo, la flavobacteria, que son enfermedades que hoy día lo tenemos en el agua. Para hacer tratamiento de hongo se utiliza formalina al 100%. Para hacer tratamiento de medicado usamos forfenicol, emamectina. Entonces hacemos un llamado hoy día a que investiguemos estos temas, porque mañana va a ser una problemática. Delante hablaba la señora la sanitaria, creo que también hay un tema ahí legal. Yo también pertenezco, junto con Gloria, de una PR, y nosotros vivimos las consecuencias. Hoy día es lamentable decir de que hoy día no hay una coordinación del Estado. Por eso hacemos un llamado de qué parte están los senadores, de qué parte están los diputados. Nosotros hoy día como región y como comuna nos estamos movilizando
Y queremos que hoy día Chile se movilice y nosotros llamamos a decirnos mañana parémonos todos los chilenos y digámonos todo esto, porque no puede ser de que ellos nos sigan engañando. Hoy día nos engañan nuestras propias caras. Yo hoy día por eso hoy día llamo a todos los ciudadanos a saber cómo vota mi senador, cómo vota mi diputado, porque yo creo que ahí está la consecuencia, porque yo creo que mi senador en un minuto me tiene que dar una explicación por qué. Hoy día yo tengo un alcalde en la comuna de Gualeguaychú, que es del PPD, y no tiene idea de medio ambiente. Entonces me pregunto yo, ¿para qué lo elegimos? ¿Para que nos representen nuestros intereses o para que aprueben estos proyectos? Entonces le hago un llamado hoy día a todos los que están acá presentes. Movilicémonos, y si mañana tenemos que dar la cara, lo que está pasando en Petorca, a nosotros nos están contaminando nuestro río. Ya nos contaminaron nuestro mar y nos están quitando nuestro río. Muchas gracias. Roberto Pizarro. Ya. Nos dicen arriba Natalie Joñat. Natalie, ¿sí? Acá. Va. Hola, muy buenas tardes. Saludar a todos los expositores, a Gloria Alvarado, Sara Larraín, al exdirector de la DGA, Carlos Esteves, todos ellos siempre tan lúcidos y claros para explicar la situación que nos acongoja a los ciudadanos chilenos a lo largo de todo Chile. Saludar al senador Latorre, a la senadora Adriana Muñoz, a la secretaria ejecutiva, abogada, etcétera. Y sobre todo, pero por sobre todo, a las comunidades que están aquí presentes, que como siempre, de manera autogestionada, tenemos que dejar a nuestras familias, tenemos que sacar recursos que muchas veces no tenemos la mayoría de las veces, que tenemos que además estar en todos nuestros territorios luchando por el agua, luchando contra la contaminación, luchando por la irresponsabilidad de este Estado prácticamente fallido. Saludar a la gente de la APR, a Sarita por allá abajo, a Gloria Alvarado, a la gente de Aculeo, que no muera Aculeo seco, que tiene el primer lago seco por la codicia agroempresarial en Chile. Saludar a la gente de Aconcagua, a la gente de todos estos sectores, de las zonas de sacrificio, a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Que estamos acá nuevamente también, bueno, varias fundaciones que también apoyan todo este tema del agua. Mi pregunta en realidad iba para... Tengo dos cosas que decir, sobre todo una tiene que ver con una frase que dijo la representante de las sanitarias, que dice: tenemos una política pública exitosa con brechas en algunas zonas rurales. En el Cajón del Maipo se está haciendo uno de los proyectos, el segundo proyecto más grande de Chile después de Ralco, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que ya tiene contaminadas las aguas con metales y metaloides pesados de la cuenca estratégica de Chile, donde vive, en su capital, donde viven más de 7 millones de personas. Están entubando todo el sistema hídrico de la capital de nuestro país. Dicen que a veces Santiago es Chile, pero lamentablemente ni siquiera eso nos ha servido para detener esta locura de proyecto que simplemente está entubando el agua de los 3 tributarios que alimentan el río Maipo y que lo tienen contaminado. Aguas Andinas fue un férreo opositor a este proyecto en su inicio y de repente se da una vuelta de estaqueta y firma un acuerdo secreto con el proyecto Alto Maipo de cooperación, ¿no es cierto?, para entregar aguas, ya que el nivel de agua es tan bajo que no iba a servir para producir la cantidad de energía que ellos decían. Energía que por lo demás no necesitamos, ya que tenemos 3 veces superávit energía y se está exportando tanto a Argentina como a Brasil y a Perú. Por lo tanto, ¿qué tienen que decir? Haciendo un acuerdo hace 40 años, tiempo exacto en que le queda de vida al glaciar Chaurren, que es el que alimenta el distinto sistema hídrico. Necesitamos, de pasado decirlo, una ley de protección de glaciares ahora ya. Eso, decirle, no sé qué piensa ella al respecto, si es que está por ahí. Y lo segundo tiene que ver específicamente con la reforma al Código de Aguas. Es difícil en un país donde hay tanto entramado interés público-privado, donde los sucesivos gobiernos han patrocinado ir contra estas reformas. Lo que quisiéramos idealmente las comunidades sería perfectamente, y lo sabemos, cambiar absolutamente el Código de Agua, tal como le decía nuestro querido compañero Alexander de Modatima.
Pero sabemos que es muy difícil hacerlo. No queremos que nuestro país se tiña de sangre nuevamente, como pasó luego de la reforma agraria o como los cambios que trató de impulsar Allende. Sabemos que tiene que ser un proceso de reformas, pero que se vayan cumpliendo ya, un proceso paulatino. No podemos esperar 30 años, no podemos dar concesiones renovables a 30 años porque ya en 2 años más tenemos el primer pic del cambio climático. Este viernes están saliendo los estudiantes a las calles a decirnos, por favor, tomen acción, por favor, el futuro es ahora, no podemos seguir esperando y en ese sentido el tema de agua es crucial y fundamental. No se pueden seguir secando los lagos, no podemos seguir estando sin agua, no podemos, simplemente no podemos esperar más. A lo mejor no podemos tener una derogación de un código, inmediatamente hacer pública el agua, a lo mejor no podemos hacerlo, pero sí pedimos responsabilidad a nuestros parlamentarios, a los sucesivos gobiernos que por favor hagan las reformas donde se otorga el derecho humano al agua, donde se otorgan prioridades de uso, ojalá caudal ecológicos para todos los ríos y no un 10, sino el 40% como se estipula ahí máximo, etcétera, etcétera. En ese sentido, una pena que el representante de la DGA se haya retirado, me parece una falta de respeto, sabiendo que acá hay personas que vinieron a preguntarle bastantes cosas. Él decía que la medición, decía tenemos que sincerar los números, partió con esa frase. En ese sentido, si no sabemos cuánta agua tenemos, no sabemos cuántos derechos de agua hay, no sabemos cuántos no están inscritos, cuestión que la indicación propuesta por el Ejecutivo no soluciona a través de patentes, sabemos que ese sistema de patentes es absolutamente fracasado. Incluso aunque pretendan que esas patentes ya se vayan cobrando desde este momento. Este sistema más bien agrava, ya que no quiere ordenar la inscripción y su correspondiente caducidad por no uso. Las personas que no están usando el agua deben devolverlas. No es posible que siga habiendo especulación mientras haya PRs que tienen que comprar agua, incluso a las juntas de vigilancia, que no son el mejor sistema, ya que todos sabemos cómo se componen. Entonces, la pregunta que le hago ahora, y supongo que esto va a quedar grabado ante el Senado y ojalá lo vean desde el Ejecutivo, él dijo, la medición de la cantidad de agua es esencial. Esta indicación que propone el Ejecutivo, que por supuesto esperamos, como decía Sara Larraín, que se rechace, ¿cómo va a medir la disponibilidad jurídica si no quiere que las personas devuelvan, que no usan el agua, la devuelvan? Si no quieren quieren seguir dando la perpetuidad de estas aguas que se otorgaron en forma gratuita. Basta, hay que redistribuir el agua, hay que hacerlo de la mejor forma posible, las comunidades no aguantan más y el país se seca. Por favor, tomen acción. Gracias. No Alto Maipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá intervenciones un poquitito más breves por el tiempo, pero se entiende la necesidad también de expresar públicamente en este debate y esta deliberación. Señor Roberto Pizarro, que había solicitado también la palabra hace un momento, de la CONAPI. Muchas gracias, Roberto Pizarro, de la Universidad de Talca y del Centro de Hidrología Ambiental. Quería decir algunas cosas, Presidenta. Primero, desde la academia, somos las universidades del Estado, creo que tienen un rol importante. Lo que hemos visto aquí es un posicionamiento de distintos actores. Y creo que esos actores tienen también un rol desde la academia, desde la investigación. Y creo que hemos estado en falta. Creo que hay una falta nuestra, pero también una falta de coordinación desde los actores. También quiero decir que cuando estamos hablando del agua, estamos hablando de un recurso natural que es más importante que la minería en Chile. Se habla que llega al 60% del PIB, representaría alrededor del 60% de nuestro Producto Interno Bruto. Y eso habla entonces de un recurso natural mucho más relevante, parece, que de cualquiera, o de que lo podamos solamente medir en términos económicos. Pero también quiero decir que el PIB de Chile ha crecido 3 veces desde el año 90 a la fecha. Y en 3 veces ha crecido el consumo de agua. Es decir, tenemos acoplado crecimiento económico con consumo de agua. Y esa ecuación no es sustentable a largo plazo, ya lo estamos viendo y hay elementos muy claros que eso son muy verídicos. Pero también la pregunta que surge desde la academia, ¿cuánto estamos haciendo en investigación? ¿Cuánto conocemos realmente cómo funcionan nuestros ecosistemas? Alguien planteó algunas preguntas muy claves recién. Y quiero decir que como país invertimos el 0,38% de nuestro Producto Interno Bruto en I+D, en investigación y desarrollo. Para que tengamos una idea, los países de la OCDE, lo mínimo, están en el 1,5 al 2%. Incluso la respuesta que se nos da es que los países más ricos invierten más en investigación y desarrollo. Y la ecuación es distinta. Los países que han llegado a ser ricos
es porque invirtieron más en investigación y desarrollo y en conocimiento, en innovación. ¿Saben cuánto invertimos en el agua? 0,0025%. El recurso natural más importante de Chile, prácticamente no tenemos mayor inversión en eso. Desde esa perspectiva, entonces, creemos nosotros que el modelo actual de mercado no nos entrega una respuesta. Nos han planteado la posibilidad de ser muy competitivos, y hemos sido como país competitivos, pero ese modelo ya llegó a su límite. Y la única posibilidad de ser competitivos es a partir de la colaboración. Es un modelo distinto, es un modelo en el cual los actores tenemos que ponernos de acuerdo y poner a disposición nuestros recursos, porque si no, el mejoramiento de uno siempre va a implicar el desmedro de otro. En ese plano, Presidenta, quiero primero agradecer la posibilidad de expresarme, de haber escuchado esta gran cantidad de exposiciones, que creo que han sido muy decidoras, pero también creo que hay un punto importante en darle relevancia a la investigación y el desarrollo en el país, especialmente con un recurso tan valioso y tan importante como es el agua, y en segundo lugar, establecer elementos de colaboración, para lo cual desde la Academia estamos muy dispuestos a eso. Muchas gracias, Presidente. Sí. Sí. No, Inés. Yo primero. No, espérate, cortito. Me acoplo absolutamente. Tiene que apagar el otro. Hola, sí. Me acoplo absolutamente a lo que dice el profesor de la Universidad de Talca. Yo soy de otra universidad estatal y como no represento a la universidad no la nombro, pero soy académico también y pienso absolutamente igual que él, que no hay ninguna posibilidad en ningún país que no investigue que pueda salir del subdesarrollo tan criminal en el que estamos sometidos. Solamente sobreviven los pueblos que estudian. Pero hay una cosa, yo voy a hacer una denuncia, la senadora Muñoz sabe que esto es absolutamente real y creo que moralmente tengo que hacerlo. Primero, nosotros estamos sujetos a una situación tan capitalista que es lo que nos tiene sumergido en este desastre del agua. Yo pienso que no hay mercado si no hay producto. Entonces, si en este chilito tenemos un producto que se transa y se vende es porque hay y mucho. Y Chile es uno de los países, creo que es el único país del mundo que ya tiene el agua más pura. Entonces, encuentro que es criminal no ponerle el punto sobre la I y me acojo a lo que dijo el señor de la UNESCO, que en este sistema presidencialista que el presidente de la República tiene las posibilidades de tomar acciones. Nosotros debiéramos, ya que la Constitución lamentablemente no ha podido tener ninguna modificación, exigir un plebiscito para poder llamar qué podemos hacer para seguir protegiendo el agua de Chile. Desde el año 2002, por razones muy personales y por curiosidad, me dediqué a investigar qué pasaba con las aguas en algunas partes yo trabajo en salud, en algunas patologías. Y tuve la desagradable y triste descubrimiento desde mi universidad, con académicos y científicos de la universidad, que hemos descubierto hasta 14 metales pesados presentes en 1 ml de agua. ¿Hay algún cuerpo que sea capaz de resistir eso? Absolutamente potable. Y cuando yo le pregunto a los directores regionales que tienen que ver con higiene ambiental, ¿cuál es el estudio que usted le hace a las APR? El estudio físico-químico. Y el estudio físico-químico es una cosa como que me dice, está clara, está oscura, tiene un pH 5 y tiene una densidad de no sé cuánto. Y usted hace metales pesados, hace contaminación biológica en un estudio básico. No. Entonces yo creo que este es un tema de salud pública, es un tema de políticas públicas. Y mientras nosotros no seamos capaces como pueblo de exigir que las políticas públicas tienen que defendernos, estamos perdidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que se refiere a las aguas del Choapa, en Salamanca, ese sector, y a otras. Bueno. Muy bien. Ahora le damos el turno arriba. Sí, ahí está el micrófono. Sí, se presenta, por favor. Muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Mercedes Cordero. Soy la vocera del Movimiento en Defensa del Agua de Panquehue.
Bueno, nada más que decirle y saludar a todos los que están acá presentes, que sé que tuvieron que tomarse de su tiempo, muchos tuvieron que dejar de trabajar y pedir permiso, al igual que mamás tuvieron que dejar y sus niños encargados, así que eso es valorable porque significa que el pueblo está unido y está alzando su voz por primera vez. Y eso es bueno, unidos jamás seremos vencidos. La pregunta que yo voy a decirle, ¿por qué el Estado tiene que pagar los camiones de aljiber a las ciertas comunas cuando se supone que los grandes empresarios dejaron secos esas comunas? Para mí sería muy tangible que ellos pagaran los costos de esos camiones y no la gente. Segundo, creo que debería haber un poco más de voluntad ante el Estado, de los senadores y diputados, de derogar una vez por todas el Código de Agua, porque ya está bueno ya. Nosotros acá luchamos día a día, nos enfrentamos con muchas cosas, con muchos obstáculos, pero no es justo que nosotros los elegimos a ustedes, que son pagados por el Estado y por cada uno de nosotros, no estén haciendo su trabajo como corresponde. Estamos cansados de luchar, pero lo seguiremos haciendo, pero estamos cansados de que se burlen de nosotros ante nuestros ojos. Eso. Sí, usted. Muchas gracias. ¿Por acá abajo? Sí. Señora de Verde, no sé si se presenta. Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Vilches, trabajo en la Oficina del Agua, la primera y la única en el país que aborda Petorca, la Municipalidad de Petorca, y a pedido de los APR de la comuna de Petorca, quienes han visto por 20 años la desesperación de la falta de agua y del desabastecimiento. Quiero plantear algunos temas y también algunas preguntas que surgen producto de todo lo que se ha dicho durante la mañana. Llevamos 20 años de emergencia en Petorca y estamos hablando de un tema tan estratégico, esencial y de seguridad social como el agua. Y repito la pregunta de la investigadora y asesora Sara Larraín. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para un tema tan estratégico y de seguridad social? Esa es una primera pregunta. Sobre la emergencia. La emergencia hoy día aborda 50 litros por habitante al día. Esa emergencia estamos hablando de sobrevivencia, el cual no incluye la subsistencia. Significa que todas las personas que viven en Petorca deben deshacerse de sus animales, de sus plantas, de su estilo de vida, de su modo de vida, para poder sobrevivir a una emergencia que lleva 20 años. Entonces, si estamos hablando de que hay comunidades de agua que viven aisladas, dispersas, y que, como dijo la DGA, la presentación de la DGA, son 49 en Chile las comunidades concentradas, y son entonces 51 las semiconcentradas, las que no tienen el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, cuentan con derechos de agua inscritos, algunas, pero están secos, igual, no pueden ocupar su derecho de agua, y además de eso, no tienen inversión pública. Quiere decir que no hay infraestructura para sacar el derecho de agua, no hay infraestructura para acceder al agua de bebida para consumo humano y hoy día, después de 20 años, siguen dependiendo del agua de camión aljibe, alimentando un negocio que nosotros nos preguntamos ¿por qué después de 20 años seguimos tomando agua de camión aljibe? Si hemos propuesto desde la misma municipalidad hacer fuentes de agua municipales para abastecer a las comunidades, si hemos propuesto también extender la red de aducción de emergencia y construir obras de seguridad social asociadas al agua, no obras de emergencia de mala calidad que se destruyen y que no les sirven. Hoy día la comuna de Petorca puede decir que lleva 20 años sobreviviendo por la inversión de emergencia. Entonces nos preguntamos también, ¿somos capaces de integrar el manejo del agua en el territorio? ¿Somos capaces de integrar lo que hace el Ministerio del Interior con lo que hace el Ministerio de Obras Públicas? Porque cuando hablamos de un proyecto de mejoramiento de una APR tenemos que esperar 5 o 10 años y cuando hablamos de emergencia solo podemos esperar un camión aljibe. ¿Por qué no, después de 20 años, construir obras de seguridad en cuanto al abastecimiento de agua en vez de emergencia? Esa es una pregunta que nosotros no podemos responder y que sentimos no hay democracia. O sea, está bien puesto el nombre de este seminario cuando dice exigimos democracia en el manejo del agua. Está dicho que es clave y esencial en la modificación del Código de Agua, pero también es una exigencia democrática exigir este manejo de la emergencia. Los modelos de riesgo que mencionaba el señor Carlos Esteves, los modelos de riesgo y de emergencia no se están integrando. Por eso tenemos 20 años de responder de la misma manera,
De la misma manera que con todos esos millones de pesos ya tendríamos pozos para las comunidades, ya tendríamos casetas de cloración, seguridad, no emergencia. Entonces nuestro mayor reclamo es superar la emergencia y pasar a la seguridad en cuanto al abastecimiento de agua. Y para terminar, decir que no se criminaliza a los dirigentes, porque hoy día la comunidad está atendiendo un problema de seguridad, un problema de incertidumbre en cuanto al abastecimiento y, sin embargo, denuncia, pero las cosas quedan inconclusas, no hay un seguimiento. Y quiero decir algo que es quiero agradecer a Modatima, quiero agradecer a los dirigentes que están acá, agradecer y especialmente al alcalde Gustavo Valdenegro, que tuvo el coraje de levantar los drenes ilegales que estaban instalados en el río Petorca. Porque ¿quién tiene el coraje de levantar una obra que es ilegal y de proteger el río? Esto es una medida desesperada tras los 20 años de emergencia que estamos viviendo en Petorca. Eso, gracias. Toca el turno arriba. Buenas tardes, mi nombre es Milena Báez, vengo de la provincia del Choapa. Quisiera solicitar y a la vez denunciar ante ustedes, solicitar fiscalizar y sancionar a Compañía Minera Los Pelambres del Grupo Luxis por la destrucción de glaciares rocosos, soterramientos de quebrada, construcción de pozos profundos en los humedales de la cuenca del Choapa, construcción de una gran cantidad de pozos en el cauce del río Choapa y pretender ahora construir una carretera industrial en el borde del río Choapa. Solicito revisar la RCA del proyecto INCO, el proyecto de ampliación de Minera Los Pelambres, porque nos están despojando. Nos están contaminando con arsénico y plomo en suspensión y nos criminalizan y demandan toda vez que levantamos la voz para defender el territorio en sacrificio de los hijos de nuestros hijos. Mi vida, la suya, la vida de todos no vale un cobre. Si ustedes no lo hacen, nosotros vendremos aquí, seremos un solo Modatima, seremos un solo Choapa, seremos un solo Sur, seremos un solo Alto Maipo, seremos una sola Laguna de Aculeo y vendremos a emplazarlos a ustedes y nos tomaremos este congreso, porque este congreso es mi casa, no es la de ustedes. Vamos por este lado también, que también he solicitado la palabra. Sí, de Juncal, ¿no? Hola, soy Tomás Tengues, represento Parque Andino Juncal, sitio Ramsar número 13, número 12 en el país. Hay 13 sitios Ramsar en Chile que se destacan por su protección de humedales y el recurso de agua que se emplaza dentro de estos sitios Ramsar. Es una área protegida privada en la quinta región, en el Alto Aconcagua, donde nace el Aconcagua limpia. Y como un poco para dibujar las tensiones acá entre el gobierno, entre los esfuerzos privados como nosotros y los recursos del agua que nosotros ayudamos en proteger y generar. Están intentando ingresar un proyecto de exploración minera a 8 kilómetros del glaciar Juncal, al lado del Parque Andino Juncal y en esa cabecera del río Aconcagua. Efectivamente es insólito porque es un parque que se disfruta mucha gente, más de 3.000 personas al año. Es el único área protegida en la quinta región. Es el único cuenca que no está intervenida por hidroeléctricas, por la minería. No hay zonas como estas que existen en la quinta región. Pero la ley permite que la minería entra con todas las facultades, pese las intenciones de nosotros como parque, pese el apoyo de la comunidad, y más allá, y ahora por el tema de lo que está generando en el Aconcagua, también se está hablando de
empezar a estudiar la factibilidad de poner un embalse en este mismo cuenca. O sea, hay una serie de conflictos y de confusión y falta de claridad en términos de cuáles son las prioridades. O sea, nosotros en el Valle está muy claro que es una zona de proteger, una zona única, pero a la vez tenemos todas las fuerzas en contra de nosotros y en contra del deseo de proteger de donde nace el agua. Así que se agradece la oportunidad, la instancia de escuchar y de poner atención a un tema que claramente no hay claridad y que está prestando por una situación de lucha, de desesperación y de medidas que van a tener que ser muy originales en el futuro. Así que muchas gracias. Señora Inés González. ¿Listo? Sí, está listo. En primera instancia, bueno, soy vicepresidenta del Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo y del mundo rural. Vengo de la comuna de La Higuera, la entrada norte de la región de Coquimbo. Tenemos muchas higueras, me pude encontrar con varias personas, donde inclusive el alcalde de Petorca, el alcalde que me decía, yo también tengo una higuera, pero nosotros tenemos una comuna que tiene 5.800 habitantes, una comuna dispersa, pero una comuna que el desierto ha ido avanzando hace muchos años. Y creo que en primer lugar es una molestia y un desazón, porque el 20 de enero del 2010 nos acordábamos recién aquí con mi compañera de la mesa rural, de mujeres y de todo lo que hemos andado, vinimos a aplaudir y a la firma de los 67 artículos que se modificaron para el Código de Agua el año 2010. Y hoy día nos encontramos en la misma situación, que nada se ha reconocido. Ese es un gran problema, y es un problema de los parlamentarios, y también es un problema nuestro. ¿Por quién y a quiénes escogimos? ¿Y por quiénes a quiénes votamos? El que nos habla bonito y nos llega a golpear la puerta cada 5 años los senadores y cada 3 años los diputados. Ahí se acuerdan que hay ciudadanía. Lo otro que quiero decirles es que mientras tanto la oferta no reconozca el derecho humano sobre las aguas, no vamos a tener nada. Pedir modificación del Código de Agua, si no hemos sido capaces de cambiar la Constitución, es hablar palabras al aire y seguir hablando palabras al aire. Creo que llevamos 29 años de transición de la democracia. Por lo tanto, creo que nosotros deberíamos, hoy día, nuestros parlamentarios, nuestros senadores, colocarse la mano en el corazón un poco por esta ciudadanía. Creo que pueden venir, todos podemos converger en un mundo, pero que las cosas sean equitativas. Que no el más pobre, que no el más chico, que no es porque crió cabra o porque tiene 2 olivos, no tiene derecho. Y que solamente tenemos derecho, como lo decía nuestra amiga, solamente tenemos derecho a tomar 50 litros de agua para bañarnos, cocinarnos, para todos, porque eso es lo que nos han convertido. Las comunas de la región de Coquimbo, del mundo rural, casi todas nos estamos alimentando de agua en camión Aquive. ¿De quién es el negocio? Eso es lo otro, estamos igual que las bolsas. ¿A quién se le ocurrió hacer bolsitas de papel? Pero el día de mañana no se acuerdan que van a terminar con los árboles. Eso es una de las cosas, compañeros. Yo creo que aquí no podemos pedir modificación de Código de Agua ni nada, no, que hay que empezar a respetar los acuerdos, los estudios de todo lo que se ha ido haciendo. Los gobiernos han pagado cantidad de recursos a consultoras, a ONG y todo haciendo estudios. Y nos puede decir el señor de la DGA que todavía no tienen claridad. Entonces, ¿quiénes nos gobiernan?
quienes están en la institución. Eso. Lo otro que quiero decir, que se ha perdido la participación ciudadana en la toma de decisiones de la constitución política, en la toma de decisiones de los gobiernos. Y no hablo solamente del gobierno arriba, el legislativo, no, que también hablo desde los mismos gobiernos comunales, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos regionales y de los gobiernos parlamentarios que tenemos. Lamentablemente esa participación se ha perdido, solamente nos llaman para aplaudir. Eso se ha convertido. Y también decirle a la señora Gloria que nosotros en nuestra comuna tenemos 9 APR y también tenemos en la región de Coquimbo muchos APR. Y si se dice, son 48 APR en la región de Coquimbo. Y a mí me llamó la atención Federación Nacional de APRs. Por lo tanto, creo que si a mí me representa, yo soy dirigente de la APR en mi localidad, que es La Higuera, la localidad más grande de la comuna. Por lo tanto, no había escuchado de que esto estuviera trabajándose porque solamente habló del sur. Si yo hablo nacional es porque lo estoy representando a todos y me he comunicado con todos. Yo quiero agradecerle a la senadora Muñoz que hoy día no haya permitido estar acá, pero también se nos limitó, porque también se nos dijo que solamente podía haber 3 personas. Es lo que nos comunicó nuestra presidenta del Consejo. Por lo tanto, por eso que estamos con mi compañera acá. La comuna de La Higuera, como la región de Coquimbo, toda tiene agricultura, ganadería, pesca, minería. Por lo tanto, esos son los fuertes de nuestra región. Y tenemos que aprender a convivir. Pero el tema, nadie habla, hablamos de los grandes empresas y de todo, pero nadie habla de los políticos que tienen derechos de agua. Nadie habla de los políticos que tienen derechos de agua. Nadie habla de las personas que pusieron, que también tienen derechos de agua. Y que nuestra gente de Cajón de Maipo, crianceros que han llegado ahí, no le dan un litro de agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién traímos a exponernos si estamos conociendo? Yo llevo 27 años de dirigente, señores. Por eso que le hablo con causa, con realidad, con conocimiento, porque nos ha tocado estudiar, porque nosotros hemos sido de la escuela de la vida. Eso ha sido. Por eso que yo el llamado que hago a los parlamentarios, empezar a trabajar con la ciudadanía, pero no un año antes de las votaciones para uno o para otra elección. La ciudadanía se debe tomar en cuenta siempre. Eso es, señores. Yo creo que aquí nosotros tenemos que levantar banderas de lucha, pero banderas de lucha sanamente. No rompiendo paraderos, no quemando neumáticos, no quemando nada. Porque eso es lo que queda. En todas las protestas que hay es lo que queda. No el fondo, no a qué se va a pelear. Yo creo que para eso deberíamos de unirnos porque el tema del agua es vital. Sin agua no tenemos para qué tener tierra. Si no sacamos nada con unir la tierra del agua, si no tenemos derechos de agua, lamentablemente, es como estar viviendo en el cielo. Eso, señores, eso es. Muchas gracias. Si puede apagar el micrófono, por favor. Sí. Vamos a dar las últimas 2 palabras, una arriba y otra acá abajo, porque queda poquito tiempo para las 2 de la tarde y a ver si los panelistas también quisieran cerrar algunos, tanto el primer bloque como el segundo, con parte de las preguntas, comentarios que han recogido ahora. Entonces, arriba, José Vallejo, breve, por favor. Gracias, senador. Bueno, más que nada para recordar, estuvimos en la primera comisión de recursos hídricos que se formó en el Congreso con Modatima y también estaba Adriana Muñoz. En ese momento exigimos la investigación de la empresa sanitaria monopólica y extranjera SVAL, que tiene más de 15 usurpaciones de agua. En la quinta región son 2 millones de chilenos que consumen agua potable de SVAL. Todos sabemos que aquella persona que compra cosas robadas es cómplice. En consecuencia, son 2 millones de chilenos de la quinta región que son, en esta condición, de cómplices. Eso desacredita a un país. Eso afecta a la dignidad de las personas. Y también afecta porque los tribunales en ese momento, hasta el día de hoy, no han funcionado en el proceso de sanciones. Lo mismo pasa en Villa Alemana, con la empresa Núcleo Paisajismo y el municipio de Villa Alemana. Desde 2013
cuando entregamos a través de un notario, un acta firmado por el notario, de las usurpaciones reiteradas que suceden allí, hasta el día de hoy, el Ministerio de Obras Públicas no ha dado respuesta a una tercera sanción. Tampoco los tribunales de justicia han querido formalizar a través del receptor de turno a la empresa Núcleo Paisajismo y al municipio de Villa Alemana de otras usurpaciones. Entonces vemos que aquí la institucionalidad, los tribunales, las empresas y el municipio están completamente coludidos. Esto afecta a las comunas, que no es minera, no es pesquera, no es ni de termoeléctricas. Tenemos el tema del agua que en el planeta solamente dispone de 0,5% de agua dulce. Solamente el 0,5% es el agua dulce que tiene disponible para los seres humanos y se debate entre las mineras, las termoeléctricas y las forestales. Por eso es que es tan crítico esta situación y especialmente para Chile. Este país tiene un problema estructural que la única forma de resolverlo es a través de una asamblea constituyente y de derogar el Código de Agua. Si no lo hace este Congreso, lo va a tener que hacer el pueblo en las calles, como ya demostraron las mujeres feministas en la última marcha. Gracias. Sabemos que muchas personas quieren hablar. Lamentablemente vamos a tener que darle solo a una más, porque no hay más tiempo. Sí. Sí, la señora estaba acá. Breve, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de participar en este seminario. Como dirigente del agua potable rural, yo quiero hacer 3 observaciones. Primero que nada, en la provincia de San Felipe, a la cual pertenezco como asociada a mi comité, que mi comité pertenece a la comuna de Putaendo, en donde hay alrededor, en la provincia, de más de 1000 familias en lista de espera por falta de infraestructura, ¿cierto? Y por falta de derechos de agua. No obstante, en la comuna de Putaendo vemos 2 comités que somos de captación superficial, que le compramos agua a la Junta de Vigilancia, ¿cierto? Como también se la compra la sanitaria ESVAL, y que tanto el otro comité como el que yo presido nos tienen el mismo contrato con el mismo valor que le cobran a ESVAL. Nosotros, para poder dar agua a las 3 localidades, entre eso Casablanca, Guzmanes, El Tártaro y Lo Viguña, tenemos que comprarle agua a los regantes, habiendo un tremendo tranque, un embalse, el embalse Chacrilla, conocidos por todos, aquí está el señor Esteve, que se hizo en ese periodo, inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, y nosotros no tenemos derechos de agua, tenemos que comprarle a los regantes. O sea, eso me parece que es aberrante, inaudito, no puede seguir pasando esa situación. Eso es uno. Lo otro es que el Estado tampoco le da la importancia a las APRs, ¿cierto? La importancia que tienen en las comunidades gracias a los APR. Nosotros, a diferencia de la sanitaria, los dirigentes hacemos patria siendo dirigentes de los APR. Porque no tenemos derechos de agua, porque no tenemos camión aljibe, porque tenemos que golpear puertas, ¿cierto? Y además de eso, le damos factibilidades a los grandes agricultores para que puedan exportar su fruta, todos sus productos. Y el Estado a los APR no les da la importancia que debiéramos tener en las comunidades. Gracias al trabajo de los dirigentes, ¿cierto? Pueden funcionar salas cuna, escuelas, postas rurales, jardines infantiles, salas cuna para que las operarias vayan a trabajar a los predios agrícolas. Y eso el Estado no lo toma en cuenta. Los comités en la provincia de San Felipe, hay muchos comités y cooperativas que no tienen regularizados sus derechos de agua. Y para colmo, precisamente en Panquehue conozco que hay un pozo que está en terrenos del municipio, y como está en terrenos del municipio, el alcalde no le paga el agua a la cooperativa que la procesa. Entonces yo creo que hay que tomar cartas en el asunto ahora y ya. Eso es.
También dice ya, Araucanía 2 minutos y cerramos las intervenciones para los panelistas. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Yo vengo de Temuco, de la región de la Araucanía, representándolo a todos los APR, soy la presidenta de la Asociación Regional de la Araucanía. A nosotros, ustedes saben el tema del conflicto mapuche que tenemos nosotros allá. Nuestra región se está llenando de bosques nativos, están secando nuestra agua, se han hecho muchos proyectos de agua y no se encuentra agua. ¿Ya? Tenemos que comprarle agua a la sanitaria, estamos llenos de camiones de aljibe. ¿Hasta cuándo el gobierno va a subsidiar a las empresas grandes para que sigan reforestando los cerros, reforestando los campos, haciendo el daño? Porque al final el daño lo está haciendo el gobierno, dándole recursos a estos empresarios para poder secar nuestras napas. Para nosotros es una gran preocupación el tema de que se gasten recursos para hacer pozos y no se encuentre agua. Es decepcionante ver cómo estamos llenos de camiones aljibe. Para nosotros en la región de la Araucanía este es un negocio redondo que están haciendo, porque los hemos encontrado con sorpresa de que los mismos alcaldes, los mismos políticos son dueños de montones de empresas de camiones aljibes. Entonces, ¿hasta cuándo nuestros parlamentarios van a ponerle un coto a esto? Estas son soluciones parches solamente. Queremos soluciones definitivas. Merecemos tener agua, merecemos tener una vida digna. Eso es todo. Gracias. Yo sé que muchísimas personas han solicitado las palabras. Es que así como... Mire, piden acá 2, 3... Son las 2 de la tarde y... Yo tengo que ir a una reunión. Yo tengo que irme, yo me tengo que ir ahora. A las 2 tengo que estar en una reunión. A ver, pasa que yo tengo una persona citada acá a las 2, entonces yo me tengo que ir. Pero espere un poquito. La presidenta va a continuar moderando. Yo tengo una persona esperándome ahora a las 2 de la tarde y van a extender un rato más los que puedan, pero va a seguir la presidenta Adriana Muñoz. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar las palabras a las personas que están pidiendo, no más de 4 personas, y ojalá 3 minutos por ahí, por favor, porque ya estamos... A ver, está Jaime Castillo, arriba, vamos a dar Jaime y después al amigo que está arriba. ¿Ah? Quiero un minuto nomás, senadora. Viniendo de Coquimbo, si bien es cierto, hemos tenido cierto privilegio también que las damas nos han acompañado y han hablado mucho, y eso es interesante y gracias por la oportunidad que se le ha dado ahí. Pero uno de los hombres también quiere dar a conocer ciertas cosas y agradecer, bueno, primero que nada a usted la invitación y venir desde Coquimbo a exponer por primera vez. No podía irme, si no, abría mi boca. Al profesor que dio muy bien su situación frente a que la academia nos está colaborando con el tema. Yo puedo decirle que en Coquimbo sí la academia está muy relacionada y directamente con la Corporación de Desarrollo, haciendo un trabajo inmensamente grande y con los ingenieros más grandes hidráulicos que son de Holanda, que tenemos un proyecto sumamente importante como es la recarga de los acuíferos, que es el primer proyecto Giragua en Chile. Eso es muy importante. A la señora de la Higuera quiero decirle que si ella no sabe que tenemos una asociación, yo soy presidente de la asociación Elqui, y de la Higuera nunca nadie se acercó ni participó con llamados públicos para la votación, y lo sabe la presidenta Gloria también, que sí estamos existentes, y de los 48, 49 APR, solamente fueron a votar 19. Y en la región tenemos sobre 200 APR. Rápidamente quiero decirle de que realmente todos hemos dado a conocer los serios problemas que tenemos el agua, pero aquí solamente quien más está contento porque ve que no hay problemas con el agua es la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios. Me deja realmente conmovido con lo que dice y que realmente ustedes están tiki-taka, como dijo el alcalde de Coquimbo, y lo felicito y que así quisiéramos estar en Coquimbo, todos, pero lamentablemente todos hemos dado quejas del agua. Entonces no sé de dónde saca todos esos registros para decirnos que está todo perfecto. Frente a eso, las acciones sustitutivas que envía el gobierno, yo creo que estamos derechamente a rechazarlo porque no nos sirven. Y en Coquimbo,
Se decía que está todo solucionado el problema de las aguas para los sectores rurales donde hay concentraciones humanas. En Coquimbo hay muchas concentraciones humanas y en toda la cuarta región y no tienen ninguna posibilidad de agua, pero absolutamente ninguna. Por otro lado, frente al tema de las mineras, yo creo que para atajarlos a ellos hay que unirse. Personalmente, años atrás, unos políticos fueron a mi casa poco menos que a amenazarme, felizmente no estaba la senadora, pero diciendo que por qué Jaime Castillo se pone al agua para la minera Tex de Andacollo. Sí nos opusimos y sí le ganamos la guerra, porque a las mineras lo que más les duele es que la cosa sea pública y salga noticia mundial. Le tienen temor a la gente en la calle. Lo hicimos y le ganamos a la minera Tex, que necesitaba sobre 400 litros por segundo permanente y constante. Pero desgraciadamente la Dirección General de Agua le dio agua en la cuenca del río Elqui Bajo y le siguen perteneciendo los derechos que tenían en la cuenca, en el acuífero Pan de Azúcar, que es el más potente que tenemos. Ahí hay un lío que se estuvo discutiendo y esos derechos, ¿por qué tendrán que seguir pertenecientes a esa empresa? Si el día de mañana termina su trabajo, esos derechos van a pasar al mercado como está estipulado que el agua es un bien comercial. Es la debilidad que tiene la institucionalidad del agua. Queridos presentes y queridos amigos, gracias porque hemos podido darnos cuenta de que son muchas las cosas que se hablan del agua y la solución está, primero que nada, mirar bien la Constitución y nuevamente recargarla y echarla abajo porque es la única solución de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. El amigo que está arriba en la tribuna le vamos a dar la palabra y no sé cuántas personas más hay que todavía solicitan una. Vamos a dar a dos, y a la Cecilia, ¿y quién más? Y cerramos. ¿Ah? Por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos los que están aquí. Me hubiese encantado que estuviesen representantes del gobierno acá escuchando. Yo me llamo Rafael Chaparro Muñoz, soy de Friday for Future San Felipe y soy estudiante. Hoy día falté para estar acá. Y quiero decir dos cositas. Una, que he visto y he notado que esto se repite en todos los sectores. Y también en Aconcagua. Aconcagua hay monocultivo, que eso repercute en el ecosistema y en las personas. Y da más facilidad que hayan incendios. Es otra cosa. Y de la DGA hay 2 fiscalizadores en toda la Aconcagua. Población que va más allá de los 500.000 personas. Entonces, para que lo noten y pongan hincapié eso. Pero el mensaje real que yo estoy aquí es que hago un llamado y que ojalá me escuchen todos, es que constantemente nosotros nos vemos hablando del tema del problema medioambiental porque nosotros lo sabemos. Todos los que estamos aquí somos representantes de alguna organización y lo sabemos. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque los medios de comunicación nos tapan con una manta todos los problemas que están pasando. Porque el gobierno, porque todos los poderes del Estado nos tapan con una manta. Entonces hago un llamado a todos los representantes de todas las organizaciones sociales que nos juntemos, que colaboremos, porque todos vamos con el mismo fin. Y para eso quiero que salgamos a las calles y quiero invitarlos a ustedes que mañana nos apoyen a todos los estudiantes que nos estamos movilizando y que por favor asistan a las marchas. Ni siquiera a la marcha, que manifiesten, que visibilicen todo este problema, que apoyen, que comenten, porque el cambio climático ya llegó, está. Ustedes en 2 horas, 3 horas nombraron todos los problemas que nos están dando la naturaleza y son ejemplos de que el cambio climático ya llegó. Y nosotros tenemos que actuar. Y quiero que cambien ese discurso o que cambien esa mentalidad de que dejémoslos por un próximo año. Que después, que hay esperanza. No hay esperanza. El cambio climático llegó. Quizás ustedes no van a vivir las consecuencias que vamos a vivir nosotros, o incluso estudiantes menores que yo. Entonces, por eso yo le hago un llamado a todos ustedes que intenten entregarle toda la información a las personas que no saben porque está esta manta cubrida desde los medios y el poder del Estado. Así que, por favor, asisten mañana a la movilización, a la manifestación por el medio ambiente y comuniquen a la gente que no tiene la información. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor me ha pedido la palabra, después Cecilia, y vamos a concluir. ¿Se escucha? Quiero ser breve y quiero hacer una denuncia. Pertenezco a APR Hierro Viejo de Petorca y estoy muy congojado en el sentido de no poder entender cómo los gobiernos anterior y permitieron la construcción o van a permitir la construcción o el hecho está licitado ya un embalse en Las Palmas que va a afectar más todavía a todas las EPRs del sector de la cuenca del río Petorca. Es una situación en la cual
se va a licitar el agua que va a acumular ese embalse y que se va a usar principalmente para las mineras. Y nada menos que Luxi está metido dentro de ese contexto, por lo tanto, creo que es necesario, con esa misma cantidad de plata que se va a usar en el embalse, podríamos solucionar todos los problemas hídricos de la población de la cuenca del río Petorca. Nada más que eso. Muchas gracias. Cecilia Alfaro y concluimos. Buenas tardes. Agradecer a la invitación a la senadora. Saludar a todos los dirigentes de todo aquí, de varias regiones que estamos luchando más hace años ya que venimos con esta problemática del agua, venimos escuchando lo mismo, no hemos avanzado. Hay mucho problema. Yo creo que acá nosotros tenemos que hacer, basta de lamento, yo creo que nosotros tenemos que hacer una manifestación a nivel país. Yo creo que ya debemos tomar de una vez por todas bien las riendas. No es posible, yo quisiera llevar al presidente Piñera a la región a vivir un día como se vive con 50 litros de agua, como una familia se baña uno y se baña el otro con la misma agua. O sea, no es posible que en este país tenemos tanta agua y lo tienen algunos. Yo creo que acá nosotros tenemos que tomar de una vez por todas las riendas y manifestarnos, llamar a todos los jóvenes, a toda la gente a hacer una manifestación por el agua. Eso, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y concluimos con esto el encuentro, este seminario de el derecho humano al agua, el saneamiento, un desafío democrático para Chile. Agradecer a todos los participantes que han venido de distintas regiones, sobre todo esa última parte del seminario, porque el propósito es recoger la crisis en los territorios. Nosotros tenemos que demostrar que hay en nuestro país situaciones invivibles para muchas comunidades y que las conocen ustedes mejor que nadie. Hemos recogido todos estos testimonios porque, por cierto, van a ser un elemento fundamental para el debate que tenemos por delante en relación al Código de Agua. Recogemos su rabia, reconocemos su indignación y, por cierto, la interpelación al Parlamento por este estancamiento en la tramitación y en la decisión de tener un nuevo cuerpo legal para el siglo XXI en materia de agua. Ustedes en su movilización son los que tienen en sus manos interpelar a que exista un cambio en la ley, pero también en la Constitución. No se puede seguir aceptando que la Constitución consagre la propiedad privada del agua y se genere el sufrimiento y los conflictos que ustedes hoy día han dado a conocer aquí en el Parlamento. Así que muchas gracias.